como dijimos, trae información pues calientita, porque ha sido recogida precisamente esta semana. Vamos con algunos de los datos que vamos a compartir con ustedes. Cuadro número 1. A ver, si lo pone, que tiene que ver con la aprobación presidencial. Estamos a prueba 25,8%, desaprueba 62,1%. ¿Qué razones aducen quienes han respondido a esta encuesta para tener ese malestar de 62%? Bueno, Fuerza Popular, este no es el cuadro, este tiene que ver con el liderazgo. Estamos hablando del otro en el que señalan que hay un tema respecto al alza de precios. Si lo pueden cambiar, por favor. A ver, vamos con el cuadro. ¿Cuál considera usted que en este momento el problema más grave del país, que debería ser resuelto prioritariamente? Alza de precios de primera necesidad, 24,1%. Esa factura ya está pasándose. Inseguridad ciudadana, delincuencia 19%, desempleo, falta de trabajo 9,5%, falta de educación e infraestructura 8,9%, crisis económica 8,8%, corrupción a todo nivel 7,8%, otros, porque la verdad que la lista es bastante larga, pero hay un otros que es 18,4% respecto a toda esa cantidad. Ahora sí vamos con el cuadro de a quién consideran que es el líder de la oposición. Pues bien, 60,3% considera que es Keiko Fujimori. 6,3% pues posiciona o percibe a Rafael López Aliaga de Renovación Popular. Otros simplemente dicen Acción Popular o Partido Morado con 1,9%, Perú Libre 1,8% y así hacia abajo. Se encuentra con nosotros precisamente Omar Castro, gerente general de CPI, con quien vamos a conversar sobre estas cifras. Vamos con el tema de la aprobación. La última encuesta de ustedes a nivel nacional señalaba que eso hace 3 meses, que era la aprobación 43,5 y también la desaprobación, ¿no es cierto? 43,5 y ahora estamos con 25 de aprobación y desaprobación 62,1. Buenas noches, Rosana, gracias por la invitación. Sí, nosotros, la anterior encuesta es de hace 2 meses, fue en septiembre. Hemos hecho esta encuesta, esta última encuesta que presentamos hoy, donde la aprobación en realidad cae 18 puntos porcentuales y la desaprobación crece en 19 puntos porcentuales. Pero acá lo importante, Rosana, es ver en el desagregado el interior del país, porque en Lima, si bien es cierto, la desaprobación crece 10 puntos porcentuales, en el interior del país crece en casi 22 puntos porcentuales la desaprobación. ¿Por qué es importante este dato? Porque creo que durante los primeros 4 meses o quizás los primeros 3 meses del gobierno del presidente Castillo, tenía todavía un respaldo. Hablábamos de un país polarizado, donde Lima sentía una necesidad de hacer cambios, y el interior del país todavía tenía una confianza en el presidente y de alguna manera defendía el voto, ¿no? Pero que además, le había para estar otorgado. bien claros, Lima, de alguna manera, votó de manera mayoritaria, digamos, por Keiko Fujimori en ese momento. Es y el correcto. interior era esa base social que lo apoyó. Es correcto. Lo importante por eso de esta encuesta que hoy día presentamos es ver el crecimiento en el interior del país del descontento. Veíamos el cuadro que tú presentabas del porqué de este descontento de la aprobación. También. Y acá me gustaría decir que, por ejemplo, cuando mencionamos el tema del alza de precios, que es el principal problema que entiende el país, en Lima representa un 11%, pero en el interior del país es 31,8%. Entonces, los elementos o factores económicos que la gente considera como la falta de desempleo, el alza de precios, la crisis económica del país, son mucho más fuertes hoy día en el interior del país. Esto, de alguna manera, respondería por qué la desaprobación del presidente ha caído en el interior del país, porque económicamente está afectando aparentemente más hoy a las ciudades en el interior del país, ¿no? Claro, ¿no? Y bueno, que está directamente vinculado además con el tema del alza del precio de la gasolina, ¿no? Es Ahora correcto. mismo, ahorita, cualquiera que va a un grifo inmediatamente siente esa pegada. Sí, bueno, el ciudadano de pie está sintiendo esta crisis económica en sus bolsillos y lo manifiesta en las encuestas y en las preguntas que hacen las diversas empresas de investigación. Vamos con este otro cuadro de quién encarnaría la figura de la oposición al presidente Pedro Castillo. Y sí me ha llamado la atención que sea Keiko Fujimori, porque valgan verdades, como que ha estado un poco callada en los últimos meses y ha habido un mayor protagonismo en todo caso, pues entre López Aliaga y el mismo De Soto un poco, ¿no? Pero sin embargo un 60,3%
3% la ve a ella. Sí, la ve a ella. La única explicación que puede existir es que es el referente inmediato, el rival inmediato último del presidente por la elección que hemos tenido hace algunos meses, ¿no? Porque después los otros candidatos que de alguna manera están haciendo activismo en pro de incluso de la vacancia, que son claros, mediáticamente hablando, opositores a la gestión del presidente, tienen porcentajes muy bajos. Es decir, la gente en realidad no identifica a alguien claramente como un líder de la oposición en este momento. Y por eso lo más sencillo es contestar Keiko Fujimori, que como tú bien dices, es extraño porque Keiko Fujimori está como que en un silencio, ¿no? Claro, pero además no significa además que ese malestar podría canalizarse a través de ella, porque también estamos hablando de una persona que tenía un antivoto bastante alto. Esa parte sí, acá lo otro que podemos deducir es que Keiko Fujimori puede ser reconocida con un 60% de la población como la opositora natural de la gestión hoy día, pero también recordemos el antivoto que tiene Keiko Fujimori, el rechazo. Entonces, mucha gente piensa que la desaprobación del presidente Castillo, de la gestión del Ejecutivo, tiene que tener una correspondencia necesaria con las ganas de vacarlo, ¿no? Ajá. Con esas ganas de querer sacarlo. Entonces, cuando no ven los números, las cifras que tienen una correspondencia, se preguntan y dicen que hay algo raro. No, no hay algo raro. La desaprobación es una cosa y la vacancia es algo totalmente distinto porque la gente entiende que un proceso de vacancia puede generar cierta inestabilidad. Yo, a título personal, siento de que en realidad los que hoy día son considerados opositores al presidente Castillo no están realmente sirviendo a la causa que mucha gente quisiera que funcionase, porque es gente que tiene mucho rechazo, ¿no? La gente entiende que hay un interés político de estos líderes de la oposición que tampoco son intereses que tampoco van de la mano con lo que realmente necesita hoy día la población. Pero la pregunta puntual es, ¿deslegitima, digamos, de alguna manera esa posición que tiene en este momento Keiko Fujimori? A lo que yo voy es que si fuera a través de Fuerza Popular donde se tendría que canalizar ese malestar y esos antivotos termina pues deslegitimando la figura. Yo creo que sí, la deslegitima por el mismo rechazo que tiene la gente y porque siempre hay acá algunas preguntas, Roxana, que hemos planteado hoy día, donde vemos que, por ejemplo, las bancadas, la gente entiende que las bancadas en el Congreso tienen intereses muy personales, muy de partidos, muy empresariales, que no están acorde en realidad a las reales necesidades de la población. Entonces, esto es muy político, Rosana. La gente entiende que acá la oposición y los intentos de vacancia son herramientas políticas para, de alguna manera, no reconocer quizás el triunfo que tuvo el presidente Castillo en las elecciones, pero hay que quizás analizar esto de manera distinta. ¿Por qué? Porque quizás acá lo mejor que le puede pasar al presidente Castillo hoy es que estas sean las personas con las que se enfrentó en elecciones que sean los únicos considerados como líder de la oposición. Porque no le va a hacer daño, no le está haciendo ningún daño en realidad. En temas políticos, así es, y sobre todo cuando la desaprobación del Congreso incluso es mayor. ¿Qué tal si vamos con el cuadro de la desaprobación del Congreso de la República, en la que lo que se registra es que aprueban 17,6% y lo desaprueban 80,2%. Eso ya tiene bastante tiempo. En los últimos 13 años, Roxana, la desaprobación de nuestros congresos es bastante alta y bordea y aquí en el mundo, ¿no? 75-80%. Entonces, no extraña en realidad estos números de desaprobación del Congreso. La gente tiene ya un anticuerpo generado hacia el trabajo de los congresistas y bueno, lo manifiesta en cada encuesta y en cada sondeo que nosotros hacemos, ¿no? Así es, pero igual sí llama la atención que, digamos, con todo lo que se está conociendo del gobierno de Pedro Castillo, todas estas acusaciones de presunta corrupción que se están viendo, esas designaciones tan cuestionadas de gente tan entre incompetente y con prontuario, igual no tenga una desaprobación mayor a la del Congreso. Y quizás ahí es lo que tú decías respecto a Keiko Fujimori también, ¿no? El Congreso, quizás teniendo toda la intención de hacer un trabajo fiscalizador, con tanta desaprobación, deslegitima realmente el trabajo que puede hacer quizás ante una fiscalización verdadera y real, por la alta desaprobación que tiene. Entonces, la población entiende que todo trabajo de investigación del Congreso, pues tiene un interés de trasfondo, sobre todo político, ¿no? Ahora, en el términos de vacancia, pues, digamos con el cuadro de la vacancia, por favor.
Entonces pues lo aprueban 43,7 y lo desaprueban 49,5. Y es como que siempre hay una especie como de empate, ¿no? En este caso, no es, entiendo que son 3 puntos, pero igual sí, es bastante cercano. Sí, el margen de error es 2.9 en nuestra encuesta, pero acá vemos nuevamente de que solemos escuchar a veces, y leemos mucho en las redes sociales, que la gente que quiere que se le vaque el presidente entiende que la vacancia tiene que ver con la desaprobación de la gestión y no tiene por qué ir de la mano. Existe mucha gente que desaprueba en realidad todas esas irregularidades en torno a la gestión, a los nombramientos de funcionarios, quizás no los más idóneos, pero eso no tiene nada que ver con lo que ocurriría si se llegase a vacar al presidente. Pero sin embargo, el 43.7 es un número que ha crecido bastante alto, estamos hablando... No en números, sumando el margen de error, teniendo en cuenta el margen de error, todavía no es un empate, pero es un número bastante cercano y estamos hablando de un 43% del país que todavía piensa que puede existir una vacancia. Claro, y además lo más importante es que se esté detectando que ese malestar con mayor fuerza está viniendo del interior, que era pues la base social del presidente Castillo, sí, ¿no es cierto? Es correcto. Importante también decir, Roxana, que no tenemos en la historia de los últimos presidentes, luego de 4 meses de gestión, un presidente con tan baja aprobación. Ojo con eso. Toledo. Efectivamente, desde Toledo no existía un presidente con tan baja aprobación. La aprobación de Toledo luego de 4 meses fue muy similar al presidente Castillo hoy, luego de 4 meses. Bueno, ojalá lo tome en cuenta, ojalá tomara nota de eso el presidente Castillo. Bueno, de alguna manera nuestra investigación le debería servir para eso, para medir un poco qué es lo que está sintiendo y qué es lo que espera la población del presidente y de su gestión. Así es. Bien, Omar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchas gracias por compartir con nosotros este más reciente estudio precisamente, ¿no? De CPI. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, y nosotros vamos